Tailandia juntas, por S. A. Wolfe. Capítulo 27. Mañanas como esta. Rebeca estaba atrapada en el ritmo, el vaivén lento y adormecido de sus movimientos, el roce cálido que las unía y la forma en que Saro la miraba, como si fuera lo más hermoso que había visto jamás. Apoyaba las manos contra su abdomen firme, buscando apoyo mientras se inclinaba con suavidad sobre ella. Aún le costaba respirar del todo. Su cuerpo temblaba levemente, suspendido entre los últimos hilos del sueño y el placer sereno de despertar así, con Saro bajo ella, completamente entregada. Saro dejó escapar un murmullo bajo. Sus manos firmes acariciando con los pulgares en movimientos lentos y reverentes. Sonreía entre dormida y fascinada, con los ojos oscuros, brillando mientras la contemplaba. Esto, murmuró con voz ronca y cargada de ternura, valió completamente el viaje al otro lado del mundo. Rebeca soltó una risa entrecortada, que se desvaneció en una pequeña exhalación cuando Saro se acomodó bajo ella, cambiando apenas el ángulo de su cuerpo, lo justo para hacerla estremecer. Se sostuvo de sus hombros para mantener el equilibrio, ajustando sus movimientos con renovada intención, con la promesa tácita de que aquel momento no era casualidad. «Si juegas bien tus cartas», dijo entre suspiros, su voz grave y juguetona, «habrá muchas más mañanas como esta». Saro sonrió, su mirada viajando entre los labios de Rebeca y la forma en que se movía con ella, completamente hipnotizada. «Créeme, tigre», murmuró mientras sus manos ascendían, delineando su silueta. «Yo siempre juego para ganar». El susurro de su voz se enredó con la piel de Rebeca como una caricia, y entonces Saro se incorporó, rodeándola con sus brazos y atrayéndola hacia sí. Sus labios encontraron la curva suave de su cuello y Rebeca dejó escapar un suspiro, sus dedos perdiéndose en su cabello espeso y oscuro. Saro dejó un rastro de besos lentos sobre su mandíbula antes de atrapar sus labios en un beso profundo que hablaba de deseo, de hambre y de ternura. Rebeca respondió con un suspiro tembloroso, acercándose más, como si ese contacto pudiera quedarse a vivir. «Quédate conmigo todo el día», susurró Saro entre besos. «Di que estás enferma, no importa, quédate en la cama». Rebeca soltó una risa suave, quebrada por la calidez del momento. Se apartó apenas para mirarla a los ojos. «No puedo simplemente faltar al trabajo para quedarme contigo», dijo, aunque sin mucha convicción. Su voz era baja, entrecortada, y sus ojos entrecerrados hablaban más que sus palabras, por más tentador que suene. Saro gimió con fingido drama, escondiendo el rostro contra su cuello. «Eres cruel», murmuró en tono de broma, «una despiadada sin corazón». Rebeca rió presionando un beso en su sien. «Vas a sobrevivir», susurró, acariciándole el cabello con dulzura. Saro suspiró exageradamente, pero luego la miró con una sonrisa traviesa. Sus manos volvieron a sostenerla con firmeza, mientras le dedicaba una mirada cargada de intención. «Entonces solo tendremos que hacer que este momento valga por todo el día». Rebeca abrió la boca para responder, pero las palabras se esfumaron entre un suspiro cuando Saro volvió a traerla hacia sí con una ternura firme. Se aferró a sus hombros, sintiendo cómo todo en ella se rendía a esa conexión, intensa, suave, sin necesidad de prisa. El mundo se volvió sencillo, cálido, lleno de una dulzura que la dejaba sin palabras. Rebeca no necesitó más que seguir su instinto. Se dejó llevar por el ritmo tranquilo que sus cuerpos compartían, lento al principio, medido, saboreando la conexión, el calor, el espacio íntimo entre ambas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ese cuidado se transformara en deseo más urgente y el ritmo comenzara a cambiar. Su cuerpo liviano, rendido, flotando. Saro rió bajito,
deslizando las manos por su espalda en caricias tranquilas. Esa es una forma muy efectiva de empezar la mañana, bromeó con voz dulce. Rebeca soltó una risa ahogada apoyando la frente contra el hombro de Saro. Eres imposible, murmuró, todavía intentando recuperar el aliento. Saro sonrió inclinándose para dejar un beso en la cima de su cabeza. Y te encanta. Rebeca soltó un pequeño murmullo, envolviéndola con los brazos, acurrucándose en su cuello. Sí, admitió en voz baja, satisfecha y con cariño. Me encantas. Saro cerró los ojos, su pecho alzándose en una respiración profunda, mientras la rodeaba con fuerza. Qué bien, susurró, porque yo también estoy completamente rendida contigo. Se quedaron así, en silencio, envueltas en el calor, en la calma después del caos, en la intimidad que no pedía explicaciones. Finalmente Rebeca gimió bajito mientras se incorporaba con pereza. Se inclinó para alcanzar la ropa esparcida a un costado de la cama, pero luego se detuvo y se recostó otra vez, dejando caer la cabeza en el pecho de Saro con un suspiro rendido. De verdad tengo que ir a trabajar, dijo, aunque sin mucha motivación. Saro soltó un suspiro dramático y se dejó caer contra la almohada como si le hubieran partido el corazón. Yo sigo pensando que deberías llamar y decir que estás enferma. Rebeca rió, dándole un beso rápido antes de deslizarse fuera de la cama. Pero Saro no esperó invitación. Apenas Rebeca puso un pie en el baño, Saro ya estaba detrás de ella, colándose dentro sin que alcanzara a protestar. El vapor comenzó a envolverlas a medida que la ducha tomaba temperatura, convirtiendo el espacio en un pequeño refugio tibio y brumoso. Rebeca soltó un suspiro mientras se masajeaba las sienes y sintió como Saro se pegaba a su espalda, rodeándola con los brazos. Saro, esta ducha tiene que ser rápida, advirtió. Fue todo lo que Saro murmuró, acurrucándose contra su cuello. Rápida. Es una palabra tan relativa. Rebeca puso los ojos en blanco, pero el calor de sus labios rozando su piel la provocó un estremecimiento que no pudo controlar. Estaba peligrosamente cerca de caer otra vez. Era frustrante lo fácil que Saro podía deshacer su estructura perfectamente organizada con un solo toque, un beso o esa maldita sonrisa. Basta, regañó Rebeca dándose vuelta y apoyando una mano firme en el pecho de Saro. Lo digo en serio. Si no te comportas, te saco de aquí. Saro sonrió con los ojos brillando de picardía. Eres adorable cuando intentas ponerte seria. Está bien, se rindió alzando las manos con fingida inocencia. Me portaré bien. Rebeca la miró con sospecha. Eso significa nada de manoseos, 0 besos innecesarios y absolutamente ninguna excusa para alargar esta ducha. Lo prometo, dijo Saro levantando 2 dedos solemnes. Honor de scout. Aunque ese brillo travieso no abandonó sus ojos. Rebeca suspiró y se metió bajo el chorro de agua tibia. Para sorpresa suya y solo con una pizca de desconfianza, Saro cumplió su palabra, más o menos. La ayudó a lavarse el cabello, masajeando con cuidado, como si aquello fuera una parte de un ritual delicado. Si se tomaba demasiado tiempo en enjuagar, Rebeca decidió dejarlo pasar, por ahora. Pero cuando sus manos se desmoraron un poco más en la espalda de Rebeca al tirar el jabón, ella reaccionó con un codazo suave en las costillas. Te dije que te comportaras. Saro soltó una carcajada, pero cedió por fin, sin más provocaciones. Salieron de la ducha entre risas y empujones suaves, luchando por quién usaría la toalla primero. Al final Rebeca la apartó con una mirada fulminante y se envolvió en la suya con dignidad, saliendo del baño como si nada. Saro la siguió poco después, dejando un rastro de gotitas en el suelo mientras se secaba tranquilamente. Una vez vestidas y rumbo a la cocina, Rebeca ya se sentía casi recuperada del caos de ducharse con Saro. Preparó el café mientras Saro tostaba pan y por un momento todo se sintió peligrosamente doméstico.
Rebeca sacudió la cabeza para espantar ese pensamiento, pero no pudo evitar detenerse a mirar cómo Saro untaba la mantequilla con una concentración exagerada. Entonces, dijo Rebeca dando un sorbo a su taza, ¿cuál es tu plan ahora? Saro la dio la cabeza, pensativa. Honestamente, no lo pensé tanto. Rebeca levantó una ceja. ¿Viniste hasta acá cruzando el mundo sin un plan? Tenía un plan, se defendió Saro. Paso 1, encontrarte. Paso 2, convencerte de que me aceptes de vuelta. Paso 3, ver qué pasa. Eso no es un plan. Eso es como un borrador mental con suerte. Paso 4, añadió Saro con una sonrisa provocadora. Mañanas ardientes. Rebeca la fulminó con la mirada, aunque sin fuerza. Detalles, replicó Saro con un guiño. ¿Entonces solo vas a quedarte todo el día holgazaneando en mi departamento? Oh no, dijo Saro dándole un mordisco al pan tostado. Voy contigo al trabajo. Rebeca se atragantó con el café. ¿Perdón? Tengo que reunirme con Margo, explicó Saro. Solo hemos hablado por teléfono o correo. Ya es hora de hacerlo en persona. Rebeca la miró como si le hubiera salido otra cabeza. Margo ya sospecha de nosotras. ¿Y? No voy a sobrevivir si se entera. Nunca dejará de fastidiarme. Saro se encogió de hombros con total calma. ¿Te avergüenzas de mí, Rebeca? Claro que no. Entonces, ¿cuál es el problema? Rebeca cruzó los brazos, el ceño fruncido. El problema es que Margo es como un sabueso para el chisme. Si se entera de algo no va a parar jamás. Saro sonrió. O sea que no te avergüenzas. Solo no quieres que te moleste. Rebeca dio un gran sorbo a su café, como para no responder. No entiendo por qué tienes que verla en persona. ¿No puedes llamarla otra vez? Saro negó. No es lo mismo. Quiero conocerla cara a cara, saber qué tipo de persona es. Rebeca gimió masajeándose las sienes. Eres insoportable. Y tú me amas. Rebeca la miró por encima del borde de la taza, sabiendo que la pelea ya estaba medio perdida. Saro tenía esa expresión satisfecha, esa sonrisa de sé exactamente cómo derrumbar tus muros. Y eso la desarmaba por completo. Está bien, murmuró Rebeca. Pero si Margo empieza con las preguntas, las respondes tú. Hecho, dijo Saro encantada. Rebeca suspiró, ya anticipando el desastre que vendría, pero Saro se veía completamente relajada, como si irrumpir en su lugar de trabajo fuera apenas otra parte del plan, o de su eterno caos encantador. Esta mujer va a ser mi perdición, pensó Rebeca mientras se terminaba el café. Bueno, dijo Saro, estirándose como una gata satisfecha. Vamos. Rebeca tomó aire por última vez, agarró su bolso y se preparó para lo que sería un día muy, muy largo. Rebeca soltó un leve gruñido al llegar al estacionamiento, apagando el motor con un poco más de fuerza de la necesaria. A su lado, Saro se estiraba perezosamente, demasiado satisfecha consigo misma. Solo digo, comentó Saro, pasándose una mano por el cabello, aún un poco desordenado. No puedes convencerme de que el tráfico en Londres es peor que el de Bangkok. ¿Has intentado cruzar Sukhumvit en hora punta? Es una misión suicida. Sí, lo he hecho, respondió Rebeca mientras se quitaba el cinturón. Y aún así prefiero eso. Al menos en Bangkok uno espera el caos. Aquí la gente finge que sigue reglas, pero todos hacen lo que quieren. Saro soltó una risita bajándose del auto con esa gracia despreocupada tan suya. Precisamente por eso es divertido. Rebeca rodó los ojos, aunque no pudo evitar que una pequeña sonrisa asomara. Cerró de golpe la puerta del coche y ajustó la correa de su bolso, mientras caminaban hacia el ascensor. Al entrar, presionó el botón de su piso sin mirar a Saro, aunque sentía su presencia tranquila y segura, justo a su lado. No debería estar tan nerviosa,
Nadie sabía nada, y aunque lo supieran era una mujer adulta que no tenía que justificar su vida personal. Aún así, el simple hecho de tener a Saro tan cerca hacía que sintiera cada mirada más intensa, cada paso más consciente. Y no era la única. Al entrar a la oficina, varias cabezas se giraron. Algunas personas desviaron la mirada de inmediato, otras fruncieron el ceño, como intentando reconocer a Saro. Rebeca tragó. No era sorprendente. El nombre de Saro había aparecido en sus publicaciones antes, principalmente vinculado a su fotografía, con solo algunas pocas columnas escritas por ella. Probablemente la mayoría de la oficina nunca la había visto en persona, y ahora estaba entrando como si le perteneciera el lugar, lo cual inevitablemente atraía la atención. Saro, por supuesto, lo notó. Rebeca lo supo por la manera lenta y deliberada en que dejó que su mirada se deslizara por la oficina, observando las miradas curiosas con una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que hacía. Irradiaba esa clase de confianza que hacía que la gente asumiera que era alguien importante, incluso si no sabían por qué. Rebeca la empujó suavemente con el codo mientras caminaban. «Deja de verte tan satisfecha». Saro se inclinó bajando la voz lo suficiente como para que Rebeca sintiera el susurro cálido contra su piel. «No estoy satisfecha, solo disfruto la atención». Rebeca resopló. «Por supuesto que sí». Finalmente llegaron a la oficina de Margo y Rebeca se detuvo justo fuera de la puerta, tomando aire para calmarse. Se giró hacia Saro, dedicándole una mirada seria. «Escúchame bien. Compórtate». Saro se llevó una mano al pecho con los ojos brillando de diversión. «Siempre me comporto». Rebeca resopló. «No, no lo haces. Y Margo ya está sospechando. Si le das siquiera una pista, no me dejará en paz nunca más». Saro le dio la cabeza, su sonrisa volviéndose lenta y traviesa. Se acercó solo un paso más, su cuerpo irradiando calidez entre ellas. «Parece que el daño ya está hecho, amor». El aliento de Rebeca se detuvo por un instante antes de obligarse a fruncir el ceño. Sin decir otra palabra, empujó la puerta. Margo estaba sentada en su escritorio, escribiendo algo, pero en cuanto entraron levantó la vista. Su mirada aguda y perceptiva se posó primero en Saro, y casi al instante una sonrisa se extendió por su rostro. «Bueno», dijo recostándose en su silla, «miren quién decidió honrarnos con su presencia. ¿Te perdiste o solo viniste a causar problemas?» Saro le dio la cabeza irradiando pura despreocupación. «Un poco de ambas», respondió, lanzándole una mirada a Rebeca con un destello juguetón en los ojos. Margo lo captó al instante. Su sonrisa se ensanchó a medida que la comprensión se asentaba. «Oh, por Dios», exclamó, mirando entre ambas. «No, no puede ser». El estómago de Rebeca se retorció en un nudo. «Margo, yo... pequeña bribona», gritó Margo señalando a Rebeca con un dedo acusador entre el orgullo y la absoluta travesura. «Sabía que algo pasaba. Has estado tan rara y nerviosa últimamente y ahora todo tiene sentido». Rebeca gimió frotándose la sien. «Margo, por favor». Saro se rió, entrando aún más en la oficina, disfrutando claramente de todo. ¿De verdad pensó que podía guardarte el secreto? Margo fingió estar ofendida, llevándose una mano al pecho dramáticamente. «Rebeca, pensé que éramos amigas». «Lo somos», respondió Rebeca resignada. «Y aún así no me contaste sobre tu pequeña», señaló vagamente a Saro, «situación». Saro se giró hacia Rebeca con una sonrisa burlona. «¿Situación?» Rebeca se cubrió el rostro con las manos. «Yo las odio a las dos». «No, no lo haces», bromeó Saro, dándole un empujoncito en el hombro a Rebeca. Margo finalmente la señaló las sillas frente a su escritorio, aún sonriendo como si acabara de ganar la lotería. Cuando se acomodaron, volvió a apoyar los dedos sobre el escritorio y cambió al modo de negocios. «Muy bien. Bromas aparte, hablemos de trabajo. Saro, felicidades. La Junta de Turismo de Tailandia quiere convertir el artículo en un libro de mesa». Saro parpadeó. «¿Qué?». Margo frunció el ceño.
¿No lo sabías? Luego miró a Rebeca. ¿No se lo dijiste? Eh. Lentamente la cabeza de Saro se giró hacia ella, con una ceja levantada en divertida incredulidad. Margo observó las mejillas sonrojadas de Rebeca, luego la expresión entretenida de Saro, y en segundos lo entendió. Una sonrisa lenta curvó sus labios. «Oh, por Dios», susurró, y luego soltó una carcajada. «Ustedes han estado tan ocupadas que ni siquiera hablaron del proyecto, ¿verdad?» Rebeca gimió y se dejó caer hacia adelante, enterrando la cara entre sus manos. «Margo, yo...» Saro, sin embargo, tuvo el descaro de sonreír. Margo se secó las lágrimas de risa, aún sonriendo. «Este es el mejor día de mi vida». Rebeca soltó un suspiro largo y agotado, enderezándose y lanzando a Margo una mirada suplicante. «¿Podemos dejar, por favor, de hablar de mi vida personal y concentrarnos en la oferta real?» Margo murmuró algo, aún divertida, pero asintió con un pequeño encogimiento de hombros. Está bien. Negocios primero, escándalo después». Rebeca rodó los ojos. Saro, por supuesto, seguía sonriendo. Margo se inclinó hacia adelante, tamborileando los dedos contra su escritorio. «Bien, entonces, esto es lo que hay. A la Junta de Turismo de Tailandia le encantó tanto el artículo original que quieren ampliarlo a un libro completo de mesa. Eso significa más viajes, más fotografías, una exploración más profunda de lugares que aún no han sido cubiertos». Las cejas de Saro se alzaron ligeramente. «¿Y cubrirán todos los gastos?» Margo asintió. «Hasta el último centavo. Quieren que se documente cada rincón del país de una manera que solo tú puedes capturar, lo cual implica un periodo extendido de viajes». Rebeca se irguió ligeramente considerando eso. «¿Qué tan extendido estamos hablando?» Margo la miró y luego dirigió su mirada a Saro, con una expresión divertida que decía más de lo que decía en voz alta. Saro lo captó de inmediato. Su cuerpo se quedó quieto, su sonrisa se desvaneció apenas mientras la realización se asentaba. Se volvió hacia Rebeca, estudiándola con una expresión imposible de leer, y entonces le dijo: «Vente a vivir a Tailandia conmigo». Rebeca parpadeó. «¿Qué?» La voz de Saro era firme, clara, sin titubeos. «Vente a vivir conmigo. Vive conmigo. Viaja conmigo. Trabaja conmigo». Los labios de Rebeca se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Su corazón martillaba contra su pecho, podía sentir la mirada de Margo y el peso de lo que Saro acababa de decir suspendido en el aire entre ambas, como una descarga eléctrica. Margo tosió un poco, incluso ella algo incómoda. «Debería salir un momento». «No», soltó Rebeca de inmediato con la voz más alta de lo que pretendía. «No, solo espera». Se volvió hacia Saro, su mente corriendo para alcanzar lo que estaba sucediendo. «¿Y qué hay de mi trabajo aquí?» Margo exhaló, recostándose en su silla con una pequeña sonrisa. «Rebeca, si quieres mi opinión, honesta, esta oportunidad supera con creces los que estás haciendo ahora, por mucho. Es el siguiente paso lógico, y estarías loca si no la tomas». Rebeca abrió la boca para protestar, pero Margo solo levantó una ceja, como advirtiéndole: «Y antes de que empieces a enumerar razones para tener miedo, no lo hagas. El miedo no es una razón para decir que no a algo que puede cambiarte la vida». Rebeca cerró la boca. Margo las miró a ambas una vez más. Luego empujó su silla hacia atrás. «Voy a salir un momento. Tómense un momento. Hablen». Y así, simplemente se fue, dejándolas solas en el silencio repentinamente espeso. Rebeca exhaló lentamente, mirando el espacio que Margo acababa de dejar, como si ahí pudiera encontrar una respuesta. Se sentía demasiado fácil, demasiado bueno para ser cierto. Giró para mirar a Saro, observándola con atención, buscando alguna señal de que aquello era impulsivo, que no lo había pensado del todo, pero todo lo que vio fue seguridad, tranquila, firme, como si no existiera posibilidad de que algo saliera mal. Rebeca se enmudeció los labios y su voz salió más baja de lo que esperaba. «Es que...» Saro la dio la cabeza,
con una pequeña sonrisa torcida en los labios. ¿Qué tiene de demasiado bueno? Rebeca soltó una risita corta, sacudiendo la cabeza. ¿Hablas en serio? Estás hablando de una vida que suena como una luna de miel constante. ¿Cómo sabemos que va a durar? ¿Cómo sabemos que siquiera va a funcionar? Saro se encogió de hombros. No lo sabemos. Sus dedos tamborileaban con suavidad en el apoyabrazos antes de inclinarse hacia adelante, con los ojos oscuros llenos de ternura y diversión. Pero vamos a viajar y divertirnos. Vamos a absorber el caos, comer comida increíble, conocer gente ridícula. Su sonrisa se ensanchó un poco. Tú vas a escribir como amas hacerlo. Yo voy a fotografiar todo el país. Y al final del día vamos a volver a casa la una con la otra. Vamos a pasar las noches acurrucadas en el sofá y más mañanas como esta, como prometiste. Rebeca inhaló con fuerza. Lo había prometido y lo decía en serio. No puedo decir que sí, dijo Rebeca casi en un susurro. No así, no ahora mismo. Necesito tiempo para pensarlo. Saro asintió con calma. No parecía decepcionada, ni siquiera sorprendida. Tómate el tiempo que necesites. Rebeca la miró fijamente, buscando algún rastro de impaciencia, alguna sombra de presión. No encontró nada más que calidez. ¿Y si decido que no? Saro se encogió de hombros. Entonces me romperás el corazón, dijo sin dramatismo, sin chantaje. Pero sobreviviré. Rebeca soltó una risa baja y temblorosa porque, por alguna razón, eso la hizo querer llorar. No deberías decir cosas como esas con tanta tranquilidad. Saro se inclinó hacia adelante, apoyando el codo sobre su rodilla, con los ojos suaves y sinceros. Rebeca, no te amo porque me conviene. Te amo porque eres tú. No voy a obligarte a quedarte conmigo, pero tampoco voy a dejar de intentarlo. Rebeca la miró en silencio, sintió una oleada de emoción tan fuerte que tuvo que morderse el labio para no dejarla escapar. Y entonces, con un pequeño movimiento, casi como si fuera algo casual, estiró la mano y entrelazó sus dedos con los de Saro. Necesito al menos unos días, murmuró. Lo sé, respondió Saro apretando suavemente su mano. Permanecieron así por un momento en esa burbuja de silencio compartido, hasta que el sonido de pasos en el pasillo las obligó a separarse. Margo entró de nuevo, alzando una ceja inquisitiva. Bueno, está pensando, dijo Saro. Por supuesto que lo está, murmuró Margo, volviendo a su escritorio. Rebeca se puso de pie alisándose la ropa. De pronto el día parecía más largo y el aire más pesado, pero también más claro. Saro se levantó detrás de ella con una expresión tranquila, como si acabaran de discutir qué película ver, y no el futuro de sus vidas. Entonces, dijo Margo con voz firme. Margo sonrió ampliamente. Y mientras salían de la oficina, Saro caminó justo al lado, como si ese fuera su lugar natural. Rebeca no dijo nada, aún no, pero cuando sus manos rozaron al caminar, no se apartó. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.